Laura Soto ya está con nosotros aquí en el estudio de CNN Chile Radio. ¿Cómo está, Laura? Hola, ¿qué tal, Seba? Muy buenos días. Buenos días. Vamos a partir hablando sobre la guerra en Ucrania. Ajá. Y estas conversaciones que hemos visto que se han desarrollado durante esta semana. Por ejemplo, la visita de las delegaciones estadounidenses a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, pero ahora con palabras que no se condicen a lo que decía el presidente Trump el día de ayer, de que Putin estaba dispuesto a terminar esta guerra, porque ahora surge una entrevista que dio el presidente ruso al diario India Today, todo esto antes de una visita que él desarrolla en este momento en Nueva Delhi, donde se reúne con el primer ministro indio Narendra Modi, y en esta entrevista él dice que va a tomar el control total del Donbass en el este de Ucrania, ya sea por la fuerza, a menos que las fuerzas ucranianas se retiren. Y no solamente el control de la región del Donbass, que es esta región que comprende parte del este de Ucrania, que está compuesta por, en este caso, los oblasts de Lugansk y Donetsk, y sabemos que parte de Donetsk todavía queda un pedacito que no ha sido controlado totalmente por Rusia, pero el resto sí. Y también habla del control total de una zona que se llama Nueva Rusia, que es una región que comprende zonas del sur de Ucrania hasta la provincia de Odesa, es decir, ahí las expectativas por parte de Moscú son mucho mayores incluso a lo que ya pensábamos, que era tener el control total, en este caso, solamente de la región del Donbass en un eventual acuerdo de paz. Entonces, por supuesto que esto podría generar ya roces con el presidente estadounidense Donald Trump, después de conversaciones que supuestamente habían sido buenas, o no había habido ningún avance específico o significativo respecto a lo que tiene que ver con llegar a una propuesta de paz, pero de todas formas estaban dispuestas ambas partes a seguir negociando, y más aún cuando durante este día jueves ahora le toca a las delegaciones ucranianas conversar con la delegación estadounidense. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a lo que él creía que había resultado favorable de las conversaciones que se mantuvieron durante esta semana en Moscú por parte del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el presidente ruso Vladimir Putin. That was their impression. I think I'd like to get back to dealing a more normal life. I think I'd like to be trading with the United States of America, frankly, instead of, losing thousands of soldiers a week. But their impression was very strongly that they'd like to make a deal. Bien, actualmente Rusia controla el 19,2% de Ucrania. Esto incluye la península de Crimea, recordemos, anexionada en 2014 por Rusia. Es bastante. También tiene control de la totalidad de Lugansk, que era este oblast o región que yo te mencionaba, que está dentro del Donbass. Más del 80% de Donetsk, es decir, le queda un poquitito nomás para controlar. Además, también alrededor del 75% de otras regiones como Jersón y Zaporilla, y partes de las regiones de Kharkov, Sumy, Mykolaiv y Dnipro. Es decir, también es bastante lo que ha logrado avanzar en este caso las fuerzas rusas en su control de parte del territorio ucraniano. Y ahora, por supuesto, que preocupa el hecho de que está pidiendo ahora que se le entregue o que se le otorgue definitivamente mucho más territorio del que se estaba en un comienzo conversando por parte de Estados Unidos, aunque sabemos que Ucrania nunca ha estado de acuerdo con aquello. Es decir, siempre ha sido una línea roja para Ucrania tener que ceder algo de territorio para Rusia en este conflicto, que ya lleva casi 4 años. Laura, este es un tema crítico al final, ¿no? Para las dos partes. Para Rusia es inaceptable un tratado de paz en donde pierda territorio. Y por otro lado, para Rusia ese es uno de sus objetivos centrales también, ¿no? El poder recuperar parte del control del territorio y en el fondo estar, entre comillas, más cerca de Europa también, en el sentido de que se desplaza la frontera, su frontera oriental y la frontera del este de Europa, se desplaza más hacia el oeste. Y por lo mismo entonces se genera mayor presión respecto a lo que pueda hacer la Unión Europea en términos de incorporar a Ucrania o no al bloque o a la OTAN, digo, que eran las pretensiones originales que tenía Ucrania. Sí, por supuesto, el tema de la OTAN también es una línea roja para Moscú. De hecho, lo que pide también es que Ucrania cese definitivamente su intención de intentar ingresar a la OTAN, aunque también, por supuesto, es una posibilidad que busca mantener abierta, en este caso, Ucrania. Así que también, pero es difícil, ¿no es cierto?, debido a la cercanía que también, o sea, son países vecinos y por lo tanto eso también fue una línea roja para Moscú desde incluso antes de que comenzara este conflicto a gran escala. También lo que tiene que ver, por ejemplo, con la
la reducción del ejército ucraniano, también la entrega de armamento por parte de Ucrania. Es decir, también son demasiadas disposiciones que se le piden a Ucrania para poder finalmente lograr la paz, claro. Sí. Que es difícil que se llegue a un acuerdo entre ambas partes, siendo que son, por ambos lados, más que nada por Moscú, diría yo, peticiones muy maximalistas, lo que tiene que ver especialmente con la cesión de territorio. Totalmente. Así que es difícil encontrar ese punto de acuerdo. Por supuesto. Así que vamos a estar atentos a cómo se desarrollan entonces las conversaciones entre las delegaciones ucranianas y estadounidenses que se llevan a cabo durante este jueves. Pero ahora vamos a hablar sobre Venezuela. Recordemos esta conversación telefónica que se supo finalmente que mantuvo el presidente Nicolás Maduro con su homólogo estadounidense Donald Trump a comienzos de noviembre. Fue algo confirmado, sabemos, por Donald Trump esta semana, más bien el domingo pasado, de hecho. No había dado detalles en este caso el presidente de Estados Unidos respecto a lo que habían conversado. Dijo que había sido una llamada telefónica, no se puede decir ni buena ni mala, pero ahora lo que ha dicho el presidente venezolano Nicolás Maduro es que fue una llamada bastante cordial. De hecho, es la primera vez que se refiere entonces a este contacto telefónico que mantuvo con el presidente de Estados Unidos. Pasemos a escuchar lo que dijo entonces Nicolás Maduro y ahí comentamos también las perspectivas con respecto a estas tensiones que mantienen ambos países. Tuve una llamada y conversé con el presidente. Bien, ahí teníamos un... Puedo decir que... Bien, estamos teniendo ahí algunos problemas de conexión, pero de todas formas ya les voy comentando un poco de lo que se había dicho, ¿no es cierto? Les decía, esta conversación bastante cordial que mantuvo finalmente con el presidente de Estados Unidos. Lo cierto es que sabemos que todo esto se da en un contexto en que, ya se los comentamos todas las semanas ya, meses de instalación militar por parte de Estados Unidos en el Caribe, una se puede decir, guerra contra el narcotráfico que Estados Unidos ha mantenido y que ocurre contra supuestas lanchas narcotraficantes que salen desde Venezuela hasta Estados Unidos y que ha generado bastante polémica también debido a que no se ha tampoco indicado finalmente cuáles son las víctimas tras estos ataques. Se habla de alrededor de 80 personas que han muerto desde que comienzan estos ataques alrededor de septiembre. No se ha hablado entonces de nombres de las víctimas fatales. Tampoco se sabe en el fondo qué marco legal está usando Estados Unidos para poder cometer estos ataques. Habla de esta ley de, por supuesto, de terrorismo, ¿no es cierto? Pero de todas formas sigue siendo explicaciones que no ha dado de forma detallada Estados Unidos respecto a cómo puede finalmente cometer estos ataques. Pasemos ahora sí a escuchar entonces las declaraciones que nos habían quedado pendientes. Y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. Welcome dialogues, welcome diplomats, welcome the peace. Peace, yes. War, never, never in the life. Con su particular inglés ahí Nicolás Maduro diciendo que no a la guerra, pero más allá de lo jocoso que puede ser esa parte, digamos, lo medular tiene que ver con el diálogo y cómo califica él como cordial este diálogo con Donald Trump, en un intento por tratar de probablemente poner algo de paño frío, me imagino, por parte de Nicolás Maduro, a una situación que se le venía encima hasta un par de jornadas atrás con no solo el despliegue militar ahí en el Caribe, sino con la advertencia de Trump de que podían comenzar ya incursiones terrestres.
Exactamente, incluso una advertencia que está cada vez más cercana respecto a ataques directos al interior de Venezuela, que Exacto. era lo que ya está anunciando, de hecho, Donald Trump, que podría ocurrir inminentemente. Es algo que el Congreso de Estados Unidos está intentando evitar, de hecho, los demócratas, por supuesto. Y también otra arista que nos queda y que, por supuesto, está en desarrollo, que son las críticas respecto a un ataque en particular que se llevó a cabo entonces en medio de esta cruzada estadounidense, en el cual se supo que hubo un ataque, quedaron personas sobrevivientes en una de esas lanchas. Ajá. Y se decidió por parte del ejército estadounidense lanzar un segundo ataque que finalmente le quita la vida a todos los participantes que todavía seguían con vida, y eso está, por supuesto, generando muchas críticas, y particularmente, por supuesto, hacia la cúpula militar y también contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que tiene que estar respondiendo, por supuesto, sobre aquello. Así que son hartas aristas que están entonces ahí convergiendo respecto a esta situación. Claro que sí, y hay mucho todavía por ver en el proceso de conversaciones que puede haber entre Estados Unidos y Venezuela. Estaremos actualizando este y Por otros temas más supuesto. adelante. Nos vemos, Laura. Nos vemos después. Chao. Chao.